Ayuda tras el desastre. 2 días después de la tragedia, Colombia aceptó la ayuda de equipos de rescate de Estados Unidos, El Salvador, Israel y Ecuador. De nuestro país fueron ofrecidos 47 rescatistas, canes y equipos especializados. A la par, el gobierno habilitó 2 centros de acopio, uno en Pichincha, en la Universidad de las Fuerzas Armadas, y otro en Guayas, en la Universidad de Guayaquil. ¿Qué puede donar usted para los damnificados? Toldos, mosquiteros, colchonetas, carpas, baldes plásticos para almacenar agua, sábanas, almohadas, jabón, pasta, cepillos dentales, toallas y desodorante en crema. Ahora, si en este momento ocurriera un sismo, ¿usted qué haría? Escucha las paredes crujir y se encuentra en un piso alto, ¿qué hace? ¿Sale corriendo por las escaleras, se acuesta boca abajo o boca arriba junto a la cama o se mete debajo de la mesa del comedor? Olvide por un momento lo que ha visto en las redes sociales y lo que le dijeron en la escuela hace 20 años. La supervivencia en un terremoto es ciencia, es física y es protocolo puro. Y para explicarnos exactamente cómo reaccionar, qué debe tener esa mochila que sigue olvidando preparar y por qué ciertas técnicas antiguas hoy son consideradas mortales, nos acompaña la voz de la experiencia en el terreno. Está con nosotros hoy el capitán Gabriel Rodríguez, líder del grupo de búsqueda y rescate USAR EQ01 de los bomberos de Quito. Capitán, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, qué gusto, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Capitán Rodríguez, muchos crecimos con instrucciones que hoy parece que han sido puestas en duda o de plano descartadas. Hagamos un corte técnico. ¿Los protocolos que nos enseñaron en la infancia siguen vigentes o han quedado obsoletos ante la evidencia, las múltiples evidencias de los últimos terremotos? Lenin, bueno, lo que hay que entender y dejar claro es que los modelos de construcción han cambiado completamente. Antes teníamos casas de 1 y 2 plantas y construidos mediante carrizo, mediante barro, lo cual estas técnicas que nos hablaban de ubicarnos bajo el umbral de las puertas eran muy factibles, ya que eran las zonas más resistentes. Actualmente, que tenemos edificaciones de 5, de 6 y más pisos, todas estas técnicas ya no aplican. Lo que primero tenemos que hacer en caso de una emergencia es mantener completamente la calma, poder sujetarnos de un lugar que nos permita generar una estabilidad durante el sismo, durante este movimiento telúrico, para nosotros poder tratar de ponernos a buen recaudo. De esta manera podemos garantizar de alguna manera que si existe un colapso, ya que esto tampoco se puede predecir, no sabemos qué casas van a colapsar, no sabemos en qué lugar de nuestra casa es la más frágil para poder colapsar. Entonces, de esta manera, si cumplimos esta norma, es sobre todo de mantener la calma en los primeros momentos del sismo y durante el sismo, podemos de alguna manera garantizar que vamos a estar bien durante el transcurso. Capitán, el triángulo de la vida fue promocionado durante años como la tabla de salvación ante un evento sísmico. ¿Sigue estando vigente para los equipos de rescate USAR o es hoy considerado ya un mito peligroso? ¿Cuál es la postura técnica del grupo USAR EQ01 al respecto? Bueno, lo que antes se conocía como el triángulo de la vida, hoy lo conocemos como espacios vitales aislados, y que sí, estos se dan durante el colapso de las estructuras. Por poner un ejemplo, durante el rescate de Venezuela, en el terremoto de Venezuela, nosotros pudimos encontrar al niño que lo rescatamos dentro de un espacio vital aislado. Es decir, que él no se encontraba atrapado, sino que se encontraba aislado y sin posibilidad de salir hacia el exterior, con técnicas de rescate, penetración, corte y obviamente con la utilización de canes para la búsqueda tecnológica, pudimos contactar con él, dar con la ubicación y poder realizar las maniobras correctas para poder extraer y reintegrarle a su vida normal. Si consideramos, capitán, los principales tipos de construcción que tenemos en el Ecuador: mampostería, hormigón, tumbados, ¿cuáles son las técnicas que en otros países sí funcionan pero que acá podrían ser mortales? ¿Cuáles son las técnicas que debemos evitar? Bueno, lo principal es no acercarnos a los ventanales, no acercarnos a lugares que estén propensos, que por el movimiento telúrico que puede existir nos pueda botar hacia el vacío.
es lo principal, como les había dicho al comienzo, es mantener la calma, esperar que el sismo pase y luego ubicar la vía de evacuación más próxima a nosotros y de una manera ordenada, manteniendo la calma, proceder a evacuar la estructura. Si nos encontramos muy cerca a un lugar de salida al comienzo del sismo, es factible localizar este lugar y dirigirnos hacia el exterior de la estructura. Mientras que si nos encontramos en pisos superiores, lo principal es, insisto, mantener la calma y de esta manera, una vez que haya pasado el sismo, proceder a evacuar. Es también recomendable, en el caso de los hogares, siempre tener un plan de contingencia. ¿A qué me refiero con un plan de contingencia? Es que nosotros tenemos que conversar en familia y saber dónde nos vamos a encontrar, cuál va a ser nuestro punto de encuentro, nuestra zona de reunión después de un sismo y mantener una mochila básica con pilas, iluminación, una radio y sobre todo enlatados y agua, que esto nos va a servir para poder permanecer en buenas condiciones mientras dure el desastre. Ya vamos a ir a esto de los protocolos familiares, que es importantísimo, capitán, pero antes quiero preguntarle sobre otra de las creencias, que es que la mejor posición ante un sismo y un eventual colapso es colocarse boca arriba o en posición fetal junto a objetos rígidos como una cama, un mesón o un refrigerador. ¿Cuál es la posición corporal correcta si es que no se ha podido evacuar? Si no se ha podido evacuar, Lenin, lo primero que nosotros tenemos que hacer es agacharnos, cubrir nuestra cabeza, cubrir nuestro cuello, sostenernos, agarrarnos fuerte de algún lugar que esté completamente sujeto al piso y esperar que pase el temblor. No vamos a poder ubicar una posición exacta ni podernos movilizar hacia la cama, junto a la cama o junto a una mesa para poder garantizar que así vamos a estar en una zona segura. Hay que recordar que en un colapso estructural lo que cae es todo el techo. Lo que se han dañado son sus estructuras portantes como columnas y vigas. Es por esta la razón que ha colapsado la vivienda. Entonces no existe un lugar completamente seguro y tampoco es predecible dónde se va a generar el colapso de la vivienda. Hay varios tipos de colapso, como por ejemplo hay un colapso que se denomina tipo golondrina, en cual toda su pared puede colapsar y queda básicamente todo expuesto. También existe otro tipo de colapsos, en el cual se denomina tipo pancake, en el cual se apilan los pisos uno sobre otro. Y también existe el que es el colapso en B, y es en este tipo de colapsos donde existe más probabilidad de encontrar vida, ya que, como su nombre lo dice, un colapso en B, existen estos espacios vitales aislados de los que les había comentado hace un momento. Ahora, usted dice, lo primero es mantener la calma, capitán, que no es cosa sencilla para algunas personas. ¿En qué momento una persona o una cabeza de familia debe decidir que se ejecute una evacuación? ¿Cómo se determina ese momento? ¿Y cuándo es obligatorio permanecer en el lugar hasta que cesen las ondas sísmicas? ¿Cuándo se debe decir, sabes qué, no, tenemos que buscar la manera de salir de acá? Lenin, primero hay que recordar que el país se encuentra atravesado en el cinturón de fuego del Pacífico. Bajo este criterio, todos los miembros de la familia y todos los ciudadanos debemos estar conscientes del riesgo al que vivimos expuestos. Por poner un ejemplo, en la ciudad de Quito no solo estamos expuestos a terremotos, sino que también vivimos junto a un volcán, en este caso el Huagua Pichincha. Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos mantener este tipo de conversaciones y hacer simulacros internos para saber cuál va a ser la manera de reaccionar, para saber quién se va a hacer cargo de los adultos mayores, quién se va a hacer cargo de los niños y de esta manera estar mejor preparados para el caso de un desastre. Es verdad, es muy complicado mantener la calma durante una emergencia, pero es la única vía que puede garantizar de alguna manera recibir la menor afectación posible durante el desastre, durante la ocurrencia de un sismo. ¿Cuándo debemos evacuar exactamente? Es cuando ya el movimiento telúrico ha pasado y ha parado. En ese momento debemos evacuar inmediatamente el lugar donde nos encontramos. Hay que recordar que no es viable utilizar ascensores, no es
es viable utilizar ninguno de estos tipos o gradas eléctricas. Simplemente tenemos que utilizar las gradas auxiliares o también conocidas como gradas de emergencia para poder acceder al exterior. En el caso de encontrarse en nuestros trabajos, normalmente estamos hablando de edificios o de zonas bastante amplias para alcanzar el exterior. Lo que debemos hacer es guiarnos por nuestros jefes de seguridad, guiarnos por las brigadas de evacuación, y los cuales al final de la emergencia deben pasar un listado. Esto es un insumo vital para los organismos de socorro, ya que de esta manera nosotros vamos a poder saber exactamente si existen o no existen personas aún atrapadas dentro de una estructura que posiblemente haya colapsado. Y en el caso obviamente de las instituciones educativas, es muy recomendable mantener simulacros constantes de evacuación, sobre todo entrenarles a los niños. La prevención empieza desde la primera edad de la vida. Entonces, bajo este criterio es que nosotros debemos siempre estar preparados y desde la infancia para poder ya crecer con una cultura de riesgo. Para quienes viven o trabajan en pisos altos de edificios, de departamentos o de oficinas, capitán, ¿cuál es el protocolo diferenciado respecto a quien se encuentra en una planta baja? ¿El que está arriba debe subir hacia una terraza o debe intentar salir del edificio? Lenin, realmente intentar moverse durante el sismo es bastante complejo y eso simplemente puede causar mayor afectación. O intentar realizar evacuación durante el sismo igual no es recomendable, ya que nosotros estar en el movimiento telúrico, se está moviendo todo el edificio, lo único que podemos hacer es caer en las escaleras y de esta manera causarnos más daño del propio que pueda ocasionar el sismo. Si perdemos el control, si empezamos a salir de manera corriendo o en estampida, lo único que podemos es causar más daño, no solo a nosotros, sino a las personas que también están tratando de evacuar. Es por eso que siempre es recomendable mantener la calma y después de eso hacer caso a las personas entrenadas dentro de nuestro grupo de trabajo o en nuestro hogar. Bajo esto existen las brigadas de evacuación y las diferentes brigadas que ya están establecidas por el propietario de la industria, y así hacer caso efectivamente para de esta manera, una vez terminado el sismo, proceder a evacuar. Y una vez que evacuamos, el jefe de la brigada de evacuación procederá a tomar lista y de esta manera sabremos si existen o no existen faltantes en las personas. Capitán, la reacción de una persona debe ser distinta dependiendo de si el sismo ocurre en el día o en la noche, o eso es irrelevante y lo importante es el protocolo y los pasos a seguir. Definitivamente las reacciones van a ser distintas. Si estamos despiertos y recibimos el sismo, vamos a tener una manera más cauta y más calma de actuar. Mientras que si estamos en la noche, lamentablemente por el mismo efecto del sueño, si nos encontramos dormidos o por la falta de visibilidad, nuestro actuar va a ser completamente distinto. Es por eso que siempre, y hago mucho énfasis en esto y lo he recalcado, hay que mantener la calma, hay que practicar, hay que hacer simulacros. Nos encontremos en lugares de trabajo, nos encontremos en lugares de estudio, nos encontremos en nuestros hogares. No solo, en la actualidad, no solo nos puede coger un sismo en horas de la noche en nuestros hogares. Hay muchas personas que también en horas de la noche están realizando sus labores diarias. De esta manera es que nosotros tenemos que tener y estar preparados para que los eventos, los desastres puedan ocurrir en cualquier hora del día. Es así que, por ejemplo, mientras el terremoto de Colombia sucedió 7:34 de la mañana, es decir, muy temprano, el terremoto de Venezuela, en cambio, fue 6:40 de la tarde aproximadamente. Es decir, no existe un lugar, una hora predecible en la cual sucedan este tipo de desastres. Por eso es que tenemos que estar preparados para poder estar completamente prevenidos ante este tipo de riesgos. A propósito de preparación, capitán, los municipios, la Secretaría de Riesgos, organizan simulacros masivos, pero ¿qué tan efectivos son si dentro de cada hogar no existe un protocolo propio? ¿Cómo debe estructurarse este plan de acción familiar de emergencia real y operativo, no solo en el papel? ¿Cuáles son, capitán, no sé, los 4 o 5 pasos indispensables que debe acordar una familia? Lenin, lo principal es que nosotros debemos reunirnos como grupo familiar, hacer conciencia de la vulnerabilidad, del riesgo al que estamos expuestos y bajo este principio empezar a determinar cuáles son las zonas seguras de nuestra vivienda.
después de ya determinar cuáles son las seguras de nuestra vivienda, saber que durante el sismo no se deben mover, no debemos... Es bastante complejo lo que voy a decir, pero no debemos tratar de reunirnos durante el sismo, sino que cada uno se encuentre en calma dentro de sus dormitorios o en el lugar que se encuentre, sea en la cocina, en los baños, mantener la calma. Una vez que ha pasado el sismo, reunirnos y proceder a evacuar de una manera pronta. Esta manera pronta no involucra correr, no involucra salir en estampida, sino que salir de una manera segura. Y no olvidarnos de lo principal. No necesariamente los sismos nos van a encontrar reunidos en familia. Es por eso que debemos establecer puntos de encuentro, zonas de seguridad, en especial instruir a los hijos más pequeños que tengamos en casa cuál va a ser la forma de proceder. Si ellos nos van a esperar en el centro educativo, si se encuentran en el centro educativo, o si se encuentran solos en casa, a dónde deben acudir, dónde nos deben esperar, y saber quién va a ser la persona encargada de recoger a esta persona, a este niño, para de esta manera evitar cualquier otro tipo de desastre que no sea causado por el sismo. Ya es necesario prevenir o tener una maleta de contingencia, Lenin. ¿Qué debe tener esa maleta de contingencia? Sí, que esté equipada con una linterna. Como habíamos dicho hace un instante, no sabemos en qué momento puede suceder. Si es en horas de la noche, la linterna va a ser de mucha utilidad. Una radio a pilas es la única manera o va a ser el único medio de comunicación que tengamos para saber qué está pasando. Y lo principal, también alimentos enlatados, es decir, alimentos no perecibles e hidratación, lo que nos garantiza de alguna manera supervivencia, mientras empieza a retomar la calma y obviamente el Estado empieza a retomar el control y la actividad normal. Aquí también es muy importante y hay que hacer algo énfasis, se le recomienda a la ciudadanía no hacer caso de fake news, no hacer caso de noticias falsas, simplemente tenemos que estar comunicados y bien instruidos y bien alertados por medios oficiales. Para esto existen fuentes de comunicación, como por ejemplo la Secretaría de Gestión de Riesgos del Estado, municipales, las cuales son voces autorizadas para emitir cualquier comunicado en caso de ocurrencia de un sismo. Se ha visto mucho en estos transcurso después del terremoto de Venezuela y después del terremoto de Colombia, que el próximo terremoto es en Ecuador. Esto no está científicamente comprobado y de esta manera se le recomienda a la ciudadanía hacer caso omiso de este tipo de noticias falsas. Tomando en cuenta todas estas recomendaciones, capitán, y usted que conoce pues la realidad, lo que sucede en la sociedad ecuatoriana en materia de prevención, ¿qué tan preparados estamos del 1 al 10? Y tengo una segunda pregunta para usted, capitán. ¿Van a ir los bomberos de Quito, va a ir su grupo de búsqueda y rescate a Colombia en las próximas horas o días? Bueno, Fabián, Lenin, respondiendo a la pregunta, lo que tenemos que tener claro es que a raíz del terremoto del 2016, el país empezó un fuerte fortalecimiento de capacidades para poder estar mejor preparados ante este tipo de sismos. Y esto ha incluido no solo el desarrollo de equipos de búsqueda y rescate urbanos, como es el equipo USAR, sino también otros medios en lo que son directamente las instituciones educativas. Y nosotros estamos evaluando junto con Secretaría de Gestión de Riesgos para que se movilice un equipo, no necesariamente el de Quito, es posible que se movilice el equipo de Guayaquil a cubrir este tipo de eventos en Colombia. Capitán Gabriel Rodríguez, líder del grupo de búsqueda y rescate USAR EQ01 de los bomberos de la capital de la República. Gracias, capitán, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, un gusto y un buen día. Buenos días.